Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, muchas veces no tenemos tan en claro qué significa vivir una vida que le agrada a Dios. Y puede que nos enfoquemos en emociones, en actitudes o costumbres que otras personas llevan adelante, porque es lo que vemos y es lo que nos sale natural. Pero, ¿cómo saber con certeza qué significa una vida que le agrada a Dios? La buena noticia es que en la Biblia encontramos una claridad impresionante al respecto. Y para este video he estudiado e investigado diferentes comentarios bíblicos, entre ellos algunos de David Gusick y Matthew Henry, y para que juntos podamos profundizar en qué significa, qué implica para nosotros hoy día vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, para este estudio bíblico me basaré en concreto en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el contexto es el siguiente. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, instruyó a los creyentes de esa iglesia en los fundamentos del cristianismo y del Evangelio de Jesús. Les habló de cómo preservarse en medio de los dolores, del sufrimiento, de la aflicción y cuestiones que nos acompañan inevitablemente en la vida cristiana. Y específicamente en el capítulo 4, él pasa de la exhortación al ánimo y les brinda una instrucción moral. Entonces, recordemos algo importante que quería aclarar en este sentido. Recordemos que tanto los capítulos como los versículos no son parte de los escritos originales de la Biblia. Cuando Pablo, por supuesto, escribió esto, lo hizo en forma de cartas, en forma de epístola, y la división en capítulos se dio bastante después de que los textos originales fueran escritos, alrededor del año 1220. Y lo que fue la división en versículos fue a mediados del siglo XVI, por el 1500, 1550. Esto se hizo para facilitar básicamente la lectura y el estudio de la Biblia, pero bueno, en su forma original, las cartas y los libros bíblicos eran textos continuos. Esto quería compartirlo para que entre todos también vayamos comprendiendo cómo, bueno, era el contexto y cómo realmente fueron escritos la Biblia y las Sagradas Escrituras para que también nos hagamos mejor una idea, ¿sí? Así como el contexto. Mi objetivo con este video es que podamos juntos descubrir qué significa vivir de una manera que realmente le agrada a Dios y cómo se aplica eso en tu día a día, aún en el medio de los desafíos que enfrentas, ¿sí? En tu vida actual. Entonces, te invito a que busques tu Biblia, que busques un anotador, un boli, para que juntos podamos hacer el estudio de este capítulo bíblico y descubrir juntos qué es una vida que le agrade a Dios. Yo soy Agustina López, esto es Agustín Grace. Si todavía no te suscribiste, te invito a que te suscribas y a que le des me gusta a este video. Bueno, leamos juntos entonces el primer y segundo versículo de este capítulo. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Entonces, en la versión que yo trabajo cuando estudio es la nueva versión internacional, quizás tú tengas otra versión de la Biblia, y ahí dice que sigan progresando. Por ejemplo, en la nueva traducción viviente dice, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Entonces, aquí Pablo está demostrándose muy agradecido con los tesalonicenses de la manera que están llevando adelante el Evangelio, que lo están viviendo en sus vidas, y también está agradecido por el crecimiento que la iglesia viene teniendo. Pero aún busca, ¿no? Los anima para que sigan haciéndolo aún más.
Y esto implica también que la madurez en el cristianismo no es algo que se alcanza completamente en nuestra experiencia como mortales, sino que, porque en realidad adoptar una actitud de autosuficiencia, ¿no? En plan, hace mucho que llegué al camino de la fe, yo nací en una familia cristiana, o yo sirvo en la iglesia hace muchísimo tiempo, ya llegué a cierto nivel considerable, entonces tal conclusión, pero esta actitud puede llegar a ser peligrosa y eso es una de las cosas que nos está planteando Pablo aquí, ¿no? La madurez en el cristianismo implica bueno, que sigamos creciendo en la fe, porque Dios no quiere que llegues a una meseta del crecimiento, ¿no? Sino y que te quedes ahí, en plan cómodo y que quedes ahí, sino que Dios quiere que sigas y que continúes creciendo y profundizando en la fe. Por eso Pablo nos dice, no se aquieten, no se conformen, sigan creciendo en su fe. Y cuando Pablo planta su iglesia, acá en Tesalónica, aparentemente estuvo unas 3 semanas, o se estima que estuvo unas 3 semanas allí. Y bueno, entonces Pablo cree que es importante reforzar lo enseñado y seguir profundizando en ese sentido. Y por eso dice en el versículo 1, tal y como lo aprendieron de nosotros. Porque Pablo da por sentado que los tesalonicenses entendían su propósito y que la manera en que tenían que vivir era para agradar a Dios y no para agradar a sí mismos. Un llamado muy interesante para los tiempos que corren en la cultura actual. En el versículo 2 dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Entonces, dejando en claro también que no eran instrucciones dadas por Pablo en sí, sino que no eran ideas inventadas arbitrariamente por el apóstol, sino que él se refiere específicamente a las enseñanzas brindadas por el Señor Jesús. Continuamos, versículo 3 y del 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios. Pablo entonces escribe estas instrucciones dirigiéndose a personas que dentro de la cultura del Imperio Romano estaba marcado por la impureza sexual. Tengamos en cuenta que en la cultura greco-romana la castidad y la pureza sexual podríamos decir que eran casi inexistentes o al menos extrañas, vamos a decirlo así, y que la promiscuidad, la prostitución, las prácticas sexuales diversas eran comunes e incluso socialmente aceptadas, sobre todo para los hombres, no tanto así para las mujeres. Sin embargo, aquellas personas que siguieran a Cristo, esto lo dice Pablo, aquellos que siguen a Cristo tienen que atenerse a estos estándares de sexualidad moral indicados por Dios y no por la cultura. Entonces sabemos por Génesis 2 y por Hebreos 14 que la intimidad sexual está diseñada para la unión entre un hombre y una mujer en una unión exclusiva. Esto es lo que aprendemos de las escrituras. Y también aquí se hace alusión a la idea de santificación. Este concepto que es lo que mueve la santificación es estar apartados de la cultura. De esta cultura que prescinde de Dios para vivir, porque esto es porque aquellos que no tienen a Dios en su vida carecen de recursos para poder vivir en pureza y en santidad ante el Señor. Pero los cristianos sí tenemos recursos porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que se ha convertido, que ha entregado su vida al Señor Jesús y que ha puesto su fe en que Jesús es su Señor y su Salvador, entonces nosotros debemos vivir apartados, estar apartados porque hemos sido trasladados de un reino al otro. No podemos vivir como viven otras personas no creyentes prescindiendo de Dios, y esto implica un proceso de santificación y también de santidad. En otras palabras, los cristianos debemos vivir de manera diferente, de manera distinta a la que viven el resto de las personas, no porque seamos mejores ni peores, ¿sí? Sino porque
Esto tampoco es para alardear, por supuesto, sino para acercar a otros al Evangelio de Jesucristo. Y bueno, la inmoralidad en este sentido viene siendo algo opuesto a lo honorable, porque realmente la inmoralidad nos termina degradando como personas. Y creo que esto es algo que muchas veces no llegamos a captar la gravedad, digamos, de este tema. Y como dice 1 Corintios 6 y 8, el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Continuamos con el versículo 6 y dice, que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y como ya hemos advertido. Entonces, en el versículo 6 nos dice qué hacer, no perjudicar ni aprovecharnos, y nos dice por qué no debemos hacerlo. Versículos 7 y 8. Dios nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, no debemos hacer esto porque al Señor le agrada la pureza sexual y nadie, digamos, sale con las suyas, por así decirlo, respecto de este pecado, aunque esté encubierto para el resto del mundo, ¿no? No es que eso, no es que yo me salgo con las mías porque nadie me ve, porque Dios siempre nos está viendo y Él en definitiva, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y nos está diciendo que la impureza sexual no es un camino honorable para Dios. Y además, Dios nos ha llamado a la santidad. Como cristianos, este es uno de nuestros llamados, estamos llamados a la santidad y en consecuencia la inmoralidad sexual es inconsistente, es eso, simplemente inconsistente con el hecho de seguir a Jesús. Y acá hay una aclaración que quería hacer. Pablo en ningún momento afirma que los tesalonicenses habían caído en impureza sexual y por eso lo aborda, ¿vale? Sino que más bien es para prevenir que caigan en ella. Entonces, continuando, la inmoralidad sexual, al igual que cualquier otro pecado, es en última instancia un pecado contra Dios y quebranta su ley y su carácter santo. Por ejemplo, acá voy a añadir un salmo, Salmo 51. David, en el Salmo 51, luego de haber cometido adulterio, él reconoce lo siguiente, dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, la cuarta razón es que Dios nos ha dado su espíritu y el cual nos empodera a los creyentes para lidiar y para superar el pecado sexual. No estamos solos, no estamos a la deriva, no estamos como en el viento, yendo y viniendo, en confusión. No, no. Dios nos ha dado su palabra, ¿sí? Que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, y además el Señor Jesús nos ha entregado su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esto en cuenta porque no estamos solos y además, Dios mediante, formamos parte como creyentes de una comunidad de hermanos y hermanas en la fe, formamos parte de una iglesia local, entonces, en este sentido, tenemos apoyo, tenemos guía suficiente para poder elegir si nos hemos desviado del camino de Dios, para poder volver y corregir esa desviación. Dios nos da los recursos, ¿vale? Entonces, sigamos, versículo 9 y versículo 10. Son fundamentalmente sobre vivir una vida en la que aprendemos a amar cada vez más. ¿Y amar a quién? Amar a Dios y amar a los demás. Entonces, estos versículos se basan básicamente en esto, pero veamos qué dicen los versículos. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más. Esto escribe Pablo y aquí me gustaría hacer un apéndice respecto de el amor. En el español tenemos un término para referirnos a todos los tipos de amor.
Sin embargo, en la Biblia podemos reconocer 4 términos que se utilizan para referirse al amor. Y estos son eros, estorge, filia y ágape. El primero es eros, que es un amor pasional, un amor más erótico y es más referido al amor sexual. Por otra parte, filia o filos, un amor profundo entre amigos, entre compañeros, un amor que se lo ha definido como uno de los amores más grandes que uno puede llegar a tener. Ejemplo, el amor que Jesús tenía por sus discípulos. Puede ser un buen ejemplo de este amor también David y Jonathan en la Biblia. ¿Sí? Por otra parte, estorge es el amor entre miembros de una familia, ¿sí? O el amor entre un padre y un hijo. Este viene siendo estorge. Y después ágape, que es un amor que no cambia y que se da incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Es un amor que ama incluso cuando ha sido rechazado, no espera nada, da porque ama y no ama para recibir. Este es el tipo de amor de ágape. Entonces, la palabra en este capítulo que se traduce como amor fraternal aquí es Filadelfia, que es filos, amor, afecto o amistad, y adelfos, hermano. ¿Sí? Literalmente significa afecto entre hermanos y se traduce en español como amor fraternal en casi todas las versiones bíblicas. En el Nuevo Testamento se usa este término para definir o describir el cariño genuino y afectuoso que debe existir entre creyentes, como miembros de una misma familia espiritual. Hay referencias en Hebreos, en el capítulo 13, en la primera de Pedro y también en la segunda de Pedro aparece este tipo de amor fraternal. ¿Sí? Entonces, dentro de este contexto, el amor fraternal no era algo específicamente que los tesalonicenses tenían que afianzar, ¿sí? Pero sí era algo que los tesalonicenses tenían que sostener. Y este es un llamado también para nosotros, una demostración de cómo debemos proceder nosotros como cristianos, aun cuando hace mucho que estamos en la fe, aun cuando venimos de familias cristianas, cuando servimos en la iglesia, el amor fraternal es algo que no solo no debemos perder, sino que debemos nutrir siempre. ¿Sí? De esto se habla en estos versículos. Continuemos con el versículo 11. Procurar vivir tranquilos, ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Vamos a ir así, viendo parte por parte. Veamos, dice, vivir tranquilos. La Biblia deja en claro acá que la vida cristiana no es una vida sin conflictos, ¿vale? Sino que incluye oposición externa, luchas internas y además pruebas que Dios utiliza para fortalecernos a lo largo de nuestra vida como creyentes. Y acá incluí algunos versículos como para guiarnos y recordarnos estas verdades. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, vivir tranquilo no es entonces una vida en calma y es una vida en gozo. Es una vida en la que nos hacemos tiempo para estar en la palabra de Dios, para aprender a escuchar a Dios, para aprender a reconocerlo. Es una vida de obediencia y una vida de satisfacción por saber que vivimos y que viviremos eternamente en Cristo. Y esta es nuestra mayor esperanza. ¿Sí? No significa que no va a haber desafíos, que no va a haber tribulaciones, de hecho es una promesa que se nos hace, literalmente padecerán persecución, nos están diciendo la misma palabra de Dios, nos está diciendo padecerán persecución, padecerán aflicción, pero aún así vivir en gozo, en satisfacción y en calma, ¿sí? Porque el reino de Dios está en medio de nosotros y además es lo que alcanzaremos. Em, Además de vivir tranquilo, dice, ocúpense de, voy a volver, Mm, ocúpense de sus propias responsabilidades.
ocuparse de sus propias responsabilidades, dice. Pablo acá nos hace referencia eh, a no cargar a otros con las responsabilidades que nos tocan, o sea, hacernos cargos de lo que nos toca a nosotros y sin descuidar a aquellos que nos necesitan también. Creo que esto está implícito, ¿no? No descuidar a quienes nos necesitan y que podemos ayudarlos y a los cuales podemos servir, ¿vale? Entonces nos hacemos cargo de lo nuestro y también nos preocupamos por ayudar a aquellos que podemos servir y que debemos servir. Y a la vez, creo que hace referencia a otra cuestión, que es la siguiente: si estamos tan ocupados en los temas de los demás, ¿sí? ¿Qué momento tendremos para ocuparnos de nuestros propios asuntos? O sea, estamos todo el tiempo con la mirada puesta en lo que hacen los demás, qué dejan de hacer, qué dicen, qué dejan de decir. ¿En qué momento al final me ocupo de lo mío y de lo que a mí me toca y de afianzar mi vínculo y mi relación con Dios? ¿Mm? En este sentido, las redes sociales mm, es como un gran llamado también de atención, de decir, bueno, si estoy todo el tiempo mirando redes sociales y atenta a eso, ¿en qué momento me voy a ocupar de mis propios asuntos y de mis propias responsabilidades? Igual las dejo en segundo plano, pero acá Pablo nos está exhortando, llamando a que seamos de otra manera, que pongamos como prioridad hacernos cargo de lo nuestro y servir a los demás. Y en ese sentido dice, trabajar con tus propias manos. Entonces, reconociendo también la importancia del trabajo en nuestra vida, me parece muy hermoso esto, no llevar una vida sin propósito, no llevar una vida sin cauce, digamos, porque las bendiciones que Dios nos da no son para vivir una vida ociosa, sino para vivir una vida con intención. Entonces, eh, el cristianismo acá no nos libera del trabajo, es como, bueno, ¿no? Sino que eh, nos llama a atender justamente nuestros llamados particulares y nos enseña a ser diligentes con esto. Eso es. Eh, y en el versículo 12 dice, para que por su modo de vivir, o sea, todo esto, ¿no? Vivir tranquilo, ocupar nuestras responsabilidades, trabajar con sus manos, trabajar diligentemente, para que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. En Reina Valera dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿quiénes son los de afuera? Los de afuera son aquellas personas que no son creyentes. Y resalta la importancia de que quienes no han entregado su vida aún al Señor, que puedan ver nuestro ejemplo y que puedan verse influenciados para querer convertirse en seguidores de Jesucristo. Y entonces, eh, el doctor Edmund Hibbert dice que como creyentes nunca debemos dejar de tener en cuenta el impacto de nuestra influencia, la influencia de nuestras vidas en otras vidas. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que estar atentos a lo que decimos, lo que hacemos, cómo procedemos a nuestra vida y sobre todo en las circunstancias difíciles, las circunstancias en las cuales tenemos ira, enojo, sentimos diferentes emociones, pero nosotros siempre con la mirada puesta en el cielo, siempre tenemos que recordar eh, justamente de quién somos. Y luego dice, en la parte no tengan que depender de nadie o no tengáis necesidad de nada, aquí está haciendo referencia a que en Cristo lo tenemos todo y que alcanzar esta comprensión es verdaderamente un signo de madurez en nuestra fe. Esto también podríamos ponerlo o condensarlo en una palabra como contentamiento, ¿sí? Y luego, si tienen dudas, si quieren hacer algún comentario, siempre estoy más que encantada de leerlos y de escucharlos y saber de ustedes y de qué van viendo de este estudio bíblico. Y ahora, continuando con el siguiente apartado, dice, la venida del Señor, ¿vale? Versículo 13, vamos al versículo 13. Hermanos,
No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. En estas palabras, el apóstol está consolando a los tesalonicenses que lloraron por la muerte de amigos, familiares, diferentes o conocidos, personas que murieron en el Señor y por el Señor. Y acá es interesante, porque algunas versiones de la Biblia dicen los que duermen, porque Pablo hace referencia a una expresión idiomática que se utilizaba en su tiempo, que relacionaba la muerte con un descanso, ¿vale? Entonces quizás puede decir los que duermen, en vez de los que ya han muerto, como mi versión. Y en el versículo 14 y 15 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que en nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aquí aparece la esperanza, ¿sí? Los cristianos tenemos una esperanza muy segura, la esperanza de que tenemos la vida eterna y esta ha sido una de las promesas de Jesucristo y estamos seguros de ella. Las almas de las personas que han muerto en Jesús no son almas que están perdidas, sino que descansan en la presencia del Señor. Y ellos serán resucitados, ¿m? Y despertados de su sueño, y Dios los traerá con Él. Continuando dice, versículo 16 y versículo 18, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Aquí podremos estar mucho tiempo indagando en esto, en el tema del rapto, el arrebatamiento, muchas visiones escatológicas. No voy a indagar en todas ellas hoy, pero sí quería incluir una pequeña reflexión al respecto, en el sentido de que si nos denominamos cristianos es porque uno de los pilares de nuestra fe es que creemos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Como cristianos creemos que porque Jesús vive, nuestra unión con Él es victoriosa, es más fuerte que la muerte, ¿sí? Es victoriosa sobre la muerte. En o inmediatamente antes este rapto en las nubes, aquellos que están vivos experimentarán un cambio poderoso que será equivalente a morir. Los cuerpos se adaptarán, tendremos, como dice la Biblia, tendremos cuerpos glorificados. Nuestros cuerpos se adaptarán para heredar el reino de Dios y se unirán a aquellos que ya han muerto o que duermen, según la versión, en el Señor. Entonces, recordemos que la principal y la mayor felicidad del cielo es estar con el Señor. Esa es nuestra mayor felicidad, nuestra mayor satisfacción. Para verlo, vivir con Él, disfrutarlo para siempre por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Sí? Por eso debemos estar animados. Debemos estar animados y debemos también vivir nuestra fe con ese gozo y esa satisfacción de saber que tenemos esa promesa, que esa promesa será cumplida y que estaremos con Él por los siglos de los siglos. Tenemos la seguridad en la promesa de Dios de la vida eterna a su lado para siempre. Y quería cerrar con salmos, con un salmo, el Salmo 4, versículo 8, que dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, como cristianos, estamos llamados a conocer las consecuencias de la inmoralidad, ¿no? Para hacer como todo un resumen, estamos llamados a reconocer las consecuencias de nuestra inmoralidad sexual en nuestras vidas y la inmoralidad y el pecado en todo sentido. A buscar también llevar una vida santa, una vida en santidad, a vivir un amor fraternal por nuestros hermanos, a amarnos unos a otros, a trabajar con diligencia, a animarnos
entre nosotros y finalmente a vivir con la mirada puesta en Jesucristo, en la esperanza de la vida eterna junto a Él. Y te agradezco mucho por haberme acompañado en este video, en este estudio bíblico de la Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Espero que este video te aporte y te edifique en tu camino con el Señor. Y bueno, comparte este video y cuéntame en comentarios qué te parece, qué añadirías, qué quitarías de este comentario bíblico. Y te agradezco nuevamente por estar aquí. Muchas bendiciones.